En este nuevo vídeo vengo a hablaros de una cámara de EZVIZ, marca que para mí posiblemente sea la mejor en lo que a calidad-precio se refiere que tenemos ahora mismo en el mercado. ¿Y qué cámara es esa? Esta que tenéis aquí, la TY1. Una versión 2K de la TY1 1080p que ya estaba en el mercado y una cámara que promete haber mejorado muchísimo la calidad de imagen que nos ofrece cuando está funcionando. Así que nada, si queréis ver cómo es la cámara TY1 versión 2K y sobre todo si queréis ver las diferencias que hay con el modelo anterior, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta nueva cámara TY1 versión 2K, vamos a ver cuáles son sus principales especificaciones técnicas, cómo se empareja con la aplicación del teléfono móvil, qué calidad nos ofrece, qué funcionalidades nos brinda dicha aplicación. En resumen, todo lo necesario para que os hagáis una idea del potencial que tiene esta cámara. Al igual que ocurriera con los modelos de cámara EZVIZ que he probado aquí anteriormente en el canal, la cámara TY1 es una cámara que está muy bien construida, además es muy sencillita. En la parte trasera nos encontramos un puerto Ethernet RJ45 que nos permite conectar por cable directamente al router y un puerto micro USB que nos va a permitir alimentar esta cámara, que ya os digo que no es una cámara que funciona con batería, tiene que estar todo el rato conectada a la corriente eléctrica. Luego también en lo que es la base tenemos el altavoz que nos va a permitir usar esta cámara como intercomunicador y además que va a servir para emitir los sonidos de alarma y poder ahuyentar así a los amigos de lo ajeno. La cámara se puede colocar encima de un mueble, pero como sois muchos los que me preguntáis si la podemos colgar en el techo, la respuesta es sí. Trae un soporte y los tornillos correspondientes para poderla fijar al techo sin ningún tipo de problema. Además, desde la aplicación, en los ajustes, podemos invertir la imagen con solo un tap, con lo cual no os preocupéis porque la imagen se va a ver de forma correcta, no se va a ver al revés. Esto es una duda que quería aclararos porque, como digo, sois muchos los que me preguntáis por ello. Fijaos, una vez que la tuviéramos colocada en el techo y con la opción de volteo de imagen, aunque la cámara esté al revés, la imagen se ve de forma correcta. Aunque esta, yo en mi caso, la voy a colocar encima de un mueble del salón, con lo cual la volveré a dejar con la imagen tal cual estaba. El emparejamiento con el teléfono móvil se hace de forma muy sencilla a través de la aplicación EZVIZ que tenemos disponible tanto para iOS como para Android y consiste simplemente en hacer tap sobre el signo más situado en la parte superior derecha de la aplicación, elegir la opción cámaras y con la cámara del teléfono móvil escanear un código QR que está situado en una pegatina justo debajo de la cámara. La detecta muy rápidamente y ya simplemente hemos de marcar el dispositivo está conectado y pulsar el botón siguiente. Después pulsamos sobre el botón iniciar, elegimos que el indicador parpadea en azul y pulsamos siguiente y conectaremos ahora la cámara a la red wifi de casa. Importante, como podéis ver en la pantalla, tiene que ser una red de 2,4 GHz. Normalmente los routers tienen dos redes y hemos de conectarla a la red 2,4. Pulsamos acceder y ya se estaría conectando a la wifi. Una vez conectada a la wifi, escribiremos el nombre del espacio personalizado donde la queremos colocar, en mi caso salón, pulsamos el botón guardar y se iniciaría lo que es la configuración del dispositivo, que tarda relativamente poco. Una vez conectado y configurado el dispositivo, podemos ver que ya la cámara está funcionando y ahí simplemente podemos guardar el código QR del dispositivo si lo queremos tener en el carrete de fotos. Podemos configurar la zona horaria, que en mi caso es de Madrid. Una vez cambiada la hora y la fecha, pulsamos el botón siguiente y nos pide cambiar la contraseña de acceso a la cámara, cosa que es muy recomendable de hacer.
Así, esta contraseña nos va a permitir, por ejemplo, conectar desde otra aplicación utilizando el protocolo RTSP y así poder grabar la imagen de la cámara en un sitio distinto, como por ejemplo un servidor NAS. Una vez escrita la contraseña en las dos casillas habilitadas para ello, pulsamos el botón A modificado, pulsamos OK, indicamos si queremos o no prueba gratuita de la nube de Zviz, en mi caso no, y como podéis ver ahí, la cámara está bloqueada, pulsamos sobre desbloquear y tecleamos la contraseña que previamente hemos introducido. Hecho esto, ya tenemos visión directa de la cámara, que como podéis observar se ve muy nítida. Es una cámara que soporta movimiento vertical y horizontal a través de un joystick virtual situado en la aplicación, como podéis ver en la imagen, con lo cual la podemos girar y controlar para enfocar en nuestra estancia la zona que queramos vigilar. Una vez establecida la zona, en mi caso voy a cambiar el nombre, para ello accedemos a los ajustes de la cámara, pulsamos el icono con la imagen de la cámara y establecemos el nombre. En mi caso le voy a poner TI1 2K. Así la diferenciaremos de la 1080 que añadiré más tarde. También en los ajustes existe la opción de actualizar el firmware, con lo cual pulsamos sobre versión del dispositivo y pulsamos el botón actualizar. Es una de las tareas que me gusta mucho hacer, nada más recibir la cámara y sacarla de la caja. Recomiendo siempre que actualicéis con la última versión del firmware, porque así va a corregir errores y va a mejorar el rendimiento de nuestra cámara Zviz. El proceso dura apenas 2 minutos y una vez concluido la cámara te va a avisar de que ha terminado. Otra de las cosas que me soléis preguntar es si tiene tarjeta de memoria. Fijaos, si desplazamos la cámara tal que así un poquito hacia arriba, vemos que incluye una ranura para una tarjeta micro SD que podemos colocar de forma muy sencilla. Yo voy a utilizar una tarjeta que tengo en casa de 64 GB, pero he de comentaros que soportaría tarjetas de memoria de hasta 256 GB, con lo cual es una burrada de almacenamiento para una cámara de uso doméstico. Una vez colocada la tarjeta, volvemos a colocar la lente en posición central y ya la tenemos preparada. Fijaos, antes de hablaros con más detalle de ella, qué nítido se ve la imagen, y fijaos que también tiene un muy buen gran angular que cubre prácticamente todo el salón de casa. La imagen de día es muy buena y más adelante en el vídeo vais a ver que la visión nocturna también está genial, alcanzando dicha visión nocturna hasta 10 metros de distancia, con lo cual vamos a poder ver al sujeto que se acerque sin ningún tipo de problema. Otra de las cosas que me preguntáis mucho es sobre el tema de la grabación. Nosotros no vamos a utilizar el almacenamiento en la nube, es decir, no vamos a pagar por él, pero sí que vamos a utilizar una tarjeta de memoria mediante la cual podemos grabar todo el día si marcamos la opción correspondiente que habéis visto ahí en la aplicación. Con esa opción activa grabaríamos en bucle y cuando se llenara el total de almacenamiento de la tarjeta de memoria, la cámara solita borrará las grabaciones más antiguas. Al seleccionar la cámara veremos una línea temporal con grabación continua, pero cuando se ha detectado un movimiento viene la hora de dicho movimiento marcado con un recuadrito, mediante el cual si pulsamos sobre él podemos ver unos segundos de vídeo del movimiento que se ha producido. Así, en todo momento tenemos un control muy bueno sobre lo que está ocurriendo en casa. Ya digo que graba de forma continua y estos cuadritos solo se van a ver cuando se detecta movimiento. Además, fijaos que está dividido en clips y podemos pulsar en cada uno de estos clips para ver qué ha estado pasando en casa. Como la he estado configurando, ha estado todo el rato detectándome a mí y por eso ha grabado esto en la tarjeta de memoria. También tenemos en la opción de filtro la posibilidad de ver un calendario en la aplicación que nos va a permitir visualizar las imágenes que ha grabado la tarjeta de memoria cualquiera de los días pasados. Si desactivamos la opción todo el día, la cámara únicamente grabaría cuando se detecta movimiento. El resto del tiempo no se grabaría nada y obviamente tendríamos un uso de la tarjeta más optimizado. Ya cada uno, en función de sus necesidades, tiene que activar o desactivar esa opción. Otra de las cosas que nos encontramos en los ajustes es la notificación de alarmas. Por defecto viene desactivada y si activamos la opción correspondiente recibiremos notificaciones en nuestro teléfono móvil cuando se detecte el movimiento, bien del contorno humano o bien una detección del cambio de imagen. Podemos incluso configurar el nivel de sensibilidad para evitar falsos positivos. Fijaos que nos llega una notificación con una preview en vídeo del movimiento detectado.
También podemos elegir la zona de detección de movimiento para, por ejemplo, marcar lo que es la ventana si únicamente queremos que capte movimiento en esa zona. De esta manera, cuando esté activo la detección de movimiento, solamente captará ahí, con lo cual evitamos así tener zonas en las que no queremos detectar movimiento. También, por supuesto, podemos ajustar lo que es la sensibilidad de detección de movimiento para hacerlo más sensible o menos sensible. Obviamente, a mayor sensibilidad se pueden producir más falsos positivos. Una vez activada la detección de movimiento, si yo entro al salón, poco a poco ya me está detectando y justo cuando me detecte en la ventana se va a producir lo que es la alarma, va a mandar una notificación al teléfono móvil, pero de momento no va a emitir sonido. Si queremos que emita sonido para ahuyentar a los amigos de lo ajeno, lo podemos configurar también desde la aplicación. Para ello nos vamos a los ajustes, notificación de alarma y le indicamos que sea intensivo. Si el modo es intensivo, ahora veréis el ruido tan grande que hace cuando detecta nuestra presencia. Además, desde la aplicación también tenemos la opción de poder ver en la biblioteca los movimientos que ha detectado y los vídeos que ha grabado al detectar esos movimientos. Podemos reproducirlos y así tener un control súper exhaustivo de lo que está pasando en casa. Como os comentaba, tiene la opción de paneo e inclinación a través del joystick virtual para tener un control exhaustivo de lo que está viendo la cámara, pero también hay una opción muy chula llamada imagen 360, mediante la cual podemos tomar una imagen fija con la cámara y una vez tomada podemos hacer tap sobre dicha imagen para mandar la cámara a enfocar al punto sobre el que hemos hecho tap. Esto está súper útil porque así podemos llegar mucho más rápido a ese objeto en la pantalla que si lo hacemos a través del joystick virtual que os comentaba. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar aquí el botón suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Otra opción chula es que permite utilizar la cámara como interfono, con lo cual desde el teléfono móvil podemos comunicarnos con la gente que está en casa con audio bidireccional, es decir, ellos nos escuchan a nosotros a través de la cámara y nosotros a ellos a través del móvil. Eso ocurre tanto en la red local como si estamos fuera de casa, ya que con esta cámara se puede ver la imagen desde cualquier parte del mundo, gracias a estar asociada a una cuenta de EZVIZ. Además, la cámara soporta 3 calidades distintas: estándar o 720p, Full HD 1080p y luego Ultra HD, que es lo que nosotros denominamos 2K y que nos va a dar una resolución mucho mayor. Pequeños detalles: podemos reorganizar los elementos del menú de la parte inferior de la aplicación para hacerlos más cómodos y más accesibles en función de nuestras preferencias. Como os comentaba, tiene una imagen muy nítida, fijaos, ahí la podéis ver en comparación con la 1080. La 1080 se ve como más borrosa, es la que tenéis en la parte superior, y la 2K es la parte inferior que se ve como más nítida. Además, con 2 deditos podemos pinchar y hacer zoom para que veáis lo que os digo. La 1080 como más borrosa, y si ahora nos vamos a la 2K y volvemos a hacer zoom, se ve mucho más nítido gracias a la mayor resolución que tiene este modelo. Aquí os dejo una prueba para que veáis cómo se ve la imagen en total ausencia de luz, gracias a la luz por infrarrojos que tiene integrada la cámara en la parte frontal. Otra opción interesante es que, por ejemplo, si tenemos varias cámaras, abajo veis un icono con un escudo y si pulsamos sobre ese escudo nos permite armar en un momento determinado todas las cámaras de una estancia de forma unificada. Así no tendríamos que ir una por una activando las cámaras. Una opción que me gusta mucho. Como veis, una vez activo el escudo se pone en azul y para desactivarlo pues nuevamente pulsamos sobre él, desactivamos y listo. Pero luego también tiene la rutina del servicio de ubicación que nos permite crear geovallas de forma que la cámara se activaría o desactivaría cuando llegue o salga de casa. Esto gracias a la localización del teléfono móvil, haciéndolo todavía mucho más automático y útil para nosotros. Yo lo he probado y la verdad es que funciona bastante bien,
y es bastante preciso, con lo cual nunca se nos va a olvidar activar o desactivar la cámara porque lo va a hacer la ubicación del teléfono móvil por sí solo. Otra cosa chula que tiene esta cámara, aparte de lo que es la detección del movimiento, es el seguimiento inteligente. Nosotros podemos activar esta opción seguimiento inteligente y entonces cuando nos detecte, la cámara va a hacer un seguimiento automático de nuestro cuerpo. Va a seguir en todo momento el objeto y así podemos grabar no solo el movimiento puntual, sino todo el recorrido que hace la persona que ha entrado en nuestra casa. He de deciros que funciona un poquito a tirones, no va demasiado fluido, pero sí que es un buen complemento a lo que es la detección de movimiento. Otra de las opciones chulas que tiene esta cámara es la posibilidad de integración con el asistente de voz Alexa, pero para ello tenéis que bajarle la resolución a Full HD. Si dejáis la resolución 2K no os va a funcionar. Y además también tenéis que deshabilitar el cifrado de imagen desde los ajustes de la aplicación. Hecho esto y enlazada la aplicación a nuestra cuenta de Amazon Alexa desde los ajustes de la misma, podemos pedir al asistente de voz de Amazon que nos muestre lo que está viendo la cámara. Si por ejemplo, como en mi caso, tenemos un Echo Show 5, Alexa, muéstrame ojo. Vale. Esto está genial porque en cualquier momento, cómodamente sentado en nuestro salón, podemos ver lo que está viendo la cámara y podríamos utilizar esta cámara como vigilabebé de forma cómoda y sencilla. Como os comentaba, es una cámara que no tiene batería, es decir, es una cámara que tiene que estar constantemente conectada a la corriente, y os lo digo porque aquí en el canal probaré próximamente cámaras con batería y quiero que lo diferenciéis porque también es una de las preguntas que me hacéis con mayor frecuencia. Comentar que el modelo Full HD o 1080, es decir, el modelo anterior, es exactamente igual, físicamente la misma caja y todo igual que el modelo 2K. Es por ello que tampoco voy a hacer mucho hincapié en él, porque como digo, nos encontramos la misma cámara físicamente, los mismos accesorios y todo un clon de la nueva 2K. Puestas al lado una de la otra son exactamente iguales, se diferencian únicamente por la pegatina que tienen en la parte inferior que identifica cada modelo en función de la resolución que tiene. Parte frontal tenemos lo que es la lente, tenemos las luces de estado, las luces de infrarrojo, el micrófono, la ranura para la tarjeta SD, es decir, todo exactamente igual en los dos modelos. Eso sí, en lo que es la calidad de imagen ya no es lo mismo. Si pulsamos por ejemplo en la opción reproducir para ver en tiempo real la imagen de las dos cámaras del salón, podemos apreciar que la de abajo, que es la 2K, tiene una resolución mucho mayor que la 1080p. Esto no solo se nota en condiciones de baja luz, sino que también se nota en condiciones de alta luminosidad. La imagen que nos proporciona la 2K es mucho más real, mucho más nítida que la 1080p. Aunque he de deciros que si tenemos una 1080p, el cambio tal vez no nos merezca la pena. Solamente compraría la 2K caso que quiera hacerme con un modelo de esta cámara en la actualidad. Esta es la imagen 1080p, que se ve bastante bien. Lo identificamos porque los rótulos abajo donde está la hora y la fecha son un poquito mayores, un poquito más grandes, y esta es la imagen de la 2K que, como os comentaba, en condiciones de una luz más o menos normal, la calidad es bastante mejor que la 1080. Ya tendréis que decidir vosotros en función de la calidad de imagen que queráis tener y de donde vayáis a colocar la cámara, el uso, etcétera. Bueno, ¿qué os ha parecido esta cámara EZViz TI1? Un producto que, como ya habéis visto, sigue en la misma línea del resto de cámaras que he probado aquí en el canal de la marca EZViz. Una aplicación que ha mejorado muchísimo en funcionalidad y en interfaz de usuario en estos últimos años que llevo utilizándola, y unas cámaras que se integran perfectamente en este caso en nuestro hogar, pues para aportarnos una vigilancia mucho mayor, utilizándolas para vigilar bebés, para mascotas y por supuesto, como no, para evitar robos en casa. El vídeo lo he intentado hacer lo más completo posible, pero si tenéis dudas, si tenéis cualquier inquietud o no ha quedado claro alguna funcionalidad o queréis saber más cosas, me lo podéis escribir en los comentarios del mismo, que yo gustosamente atenderé a vuestras peticiones. Por supuesto, os dejaré más información y enlaces de compra en la descripción del vídeo por si queréis haceros de una cámara de este tipo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.